Algo muy curioso que tiene este salmo es que ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de veces que hemos estudiado ya bastantes capítulos al día de hoy de salmos, generalmente se toca el tema del éxodo, se menciona el templo, se menciona el rey de Israel, ¿sí? Ni siquiera en este salmo aparece eso, no se menciona. Ni siquiera trata el tema de los sacrificios, ¿sí? Ni siquiera trata el tema de la creación. En pocas palabras, este salmo es una poesía escrita. Una poesía escrita, y podemos deducir como si hubiese sido redactada en medio del devocional privado de un varón piadoso. Un varón piadoso que quiere estar a solas con la palabra. Qué hermoso. Contagiémonos en esta noche de ese amor privado e íntimo por la palabra. Leamos. Está pegada al polvo mi alma. Vivifícame conforme a tu palabra. Mis caminos te conté y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Confírmame según tu palabra. Aparta de mí camino de mentira y concédeme tu ley. Escogí el camino de la fidelidad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Yahvé, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ese fue Dalet. Ahora sigue Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos para no ver la vanidad. Vivifícame en tu camino. Confirma tu dicho a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque tus juicios son buenos. He aquí yo he deseado tus preceptos. Vivifícame en tu justicia. Bau, verso 41. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta al que me avergüenza que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque tus juicios espero. Y guardaré tu ley siempre, eternamente y para siempre. Y andaré en lugar espacioso, porque busqué tus preceptos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me deleitaré en tus mandamientos que he amado. Y alzaré mis manos a tus mandamientos que he amado, y meditaré en tus estatutos. Amén. Qué intenso, hermanos, qué hermosos. ¿Se da cuenta esta pasión que tiene este salmista por la palabra escrita de Dios? Queremos, necesitamos, deseemos este amor que tiene este salmista. Comencemos con el primer punto, versículos 25 hasta el 32. Bueno, vamos a ver este punto. En este punto vamos a ver la senda de la palabra, la senda revelada en la palabra. Si usted se fija en los versículos desde el 25 hasta el 32, hay una palabra que se resalta sobre todas. En estas tres secciones de este salmo vamos a encontrar que se resaltan algunas cosas, especialmente una. En cada sección hay algo particular. En esta sección se resalta la palabra camino. Camino, versículo 26, mis caminos te conté. Versículo 27, hazme entender el camino.
¿Sí? Versículo 29, apártame de camino de mentira. Versículo 30, escogí el camino de la fidelidad. Versículo 32, el camino de tus mandamientos correré. El camino es la palabra que más se resalta en esta sección. Y dense cuenta que podríamos decir que hay tres tipos de camino. Los caminos en este salmo se refieren no solamente al andar diario de nosotros, sino a los planes de nuestro corazón. Unas son las cosas que planeamos, que pensamos. Otras son las cosas en las que andamos en realidad, nuestra vida real, diaria. Y otras son aquellos caminos que Dios quiere que andemos. Entonces hay un camino que uno idea, un ideal en su cabeza. Otro es un camino en el que de verdad estamos ahorita mismo. Y está el camino que Dios quiere que andemos. La pregunta es, ¿cuál es el camino que Dios quiere que andemos? ¿Cómo hacemos para saber? ¿Nos ha entregado Dios un mapa para saberlo? Sí. El salmista está diciéndonos en esta sección que el camino se encuentra descrito en la ley de Dios. Versículo 25 dice, está pegada al polvo mi alma. Aquí el salmista parece dar a entender que está pasando un tiempo de abatimiento en su interior. Se describe como tirado en el piso y quiere pedirle vida a Dios, vida que solamente se encuentra en su palabra. Anota esta cita bíblica. Salmo 44, 26. Es una referencia directa de este salmo. Versículo 26 dice, mis planes te cuento. Mire qué hermoso, ¿le cuenta usted los planes al Señor? ¿Se acuerda lo que dice Proverbios? Que no nos fiemos en nuestra propia opinión, sino que encomendemos al Señor nuestro camino. El salmista le cuenta al Señor su camino y el Señor le responde. Le pide que le enseñe los estatutos. Versículo 27, hazme entender, hazme comprender el significado de tu palabra. ¡Qué maravilloso! Versículo 18, recordemos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 27, hazme entender. Es Dios el único que puede revelarnos el camino de su voluntad a través de su palabra, no a través de otra cosa, sino de la palabra escrita. Versículo 27 dice, meditaré en tus maravillosas obras. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Está sufriendo el salmista? Dice que está llorando de tristeza. Está pidiéndole a Dios que lo aliente con su palabra. ¿Por qué? Se describe como tirado en el piso, como ansioso, triste. Vamos a ver por qué, hermanos y amigos. Versículo 20, recordemos, dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios. Es tanto el amor y el deseo que Él quiere por la palabra, por el camino del Señor, que se quebranta al ver que una cosa es lo que Él piensa, otra cosa es donde Él está, y que se encuentra muy lejos del camino que Dios está pidiéndole. Lo frustra. Los santos se sienten frustrados, por así decir, cuando se dan cuenta que sus vidas no son conformes al camino que Dios pide. Qué impotencia que nuestra naturaleza nos impida andar en ese camino de perfección. Versículo 29. Aparta de mí el camino de mentira. Hay otros tipos de camino. Hay caminos de mentira. Que el Señor nos aparte de esos caminos. Ahora que ya he conocido los caminos de la verdad a la luz de la palabra, anhelo andar por ellos. Una vez hemos probado una pruebita, una degustación de la gracia, ya no hay vuelta atrás, sino que nos unimos al salmista cuando dijo, oh Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Ya que conocimos la verdad de Dios, ya no sabemos nada más por fuera de Él. Versículo 29. Líbrame de mentirme a mí mismo, dice en la Nueva Traducción Viviente. Concédeme tu ley. Danos el privilegio de conocerte, oh Dios, a través de tu palabra. Noten que las palabras del salmista en esta sección son una oración. Versículo 30. Escogí el camino de la fidelidad. Una pregunta.
¿Dios salva a las almas en contra de su voluntad? No. Es verdad que Dios es el que nos escoge, es verdad que su gracia es la que nos atrae, pero Dios no viola nuestra voluntad, la transforma para que nosotros también de nuestra decisión, una vez siendo regenerada, corramos con ahínco, con impulso hacia esa voluntad que Él nos ha revelado. Escogí el camino, eso denota decisión. ¿Conoce usted la palabra? ¿Ha andado ya el camino de la senda revelada? Ya no hay vuelta atrás. He puesto tus juicios delante de mí, versículo 31, me he apegado a tus testimonios, Señor, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. Mire qué hermoso, está dibujando la senda revelada por la palabra como un camino por el cual se puede correr, hermanos y amigos. Algunas traducciones dan a entender de que el salmista está mirando a la palabra como algo a que perseguir. ¿Perseguimos la palabra, hermanos? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Dice, cuando ensanches mi corazón. En otras palabras, Dios es el que nos da alegría frente a la palabra, el que nos da la comprensión de la palabra. ¿Qué es todo eso sino que la gracia irresistible? Es Dios por medio de su gracia que nos permite conocer su ley. Bueno, segundo punto. Versículos 33 hasta el 40. En esta segunda sección vamos a mirar la gracia iluminadora. La gracia iluminadora. Hay una senda trazada que es perfecta. Una senda que va más allá de nuestra imaginación, una senda que va más allá de nuestros pasos, una senda que solamente puede ser revelada por Dios a través de su gracia. En este punto vamos a ver que Dios es el que inclina el corazón hacia Él. Es Dios el que permite que podamos entender la palabra. Sus caminos son la justicia. Y podemos andar en ellos solo a través de la luz que nos regala el Espíritu Santo. Versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los cumpliré, los guardaré hasta el fin. Aquel que ha degustado un poquito de la verdad de Dios no puede aguantar la mentira. Aquel que ya ha conocido la senda revelada no puede ir por camino de mentira. Va a guardar hasta el fin. ¿Qué es eso sino aparte de la doctrina y la perseverancia de los santos? La perseverancia, la preservación de los salvos. Los que han conocido a Dios no se van a apartar de manera completa de Dios. Y si alguno se ha apartado del Señor, el Señor lo va a atraer, pero no se va a perder nadie que realmente ha conocido a Dios a través de Cristo Jesús. Verso 34, dame entendimiento. Miren esto. Le dice al Señor, enséñame, dame entendimiento. Solo así podré guardarlo hasta el final. Solo así podré obedecer tu ley. Porque si no podemos entenderla, no podemos obedecerla. Y yo no puedo entenderla de mi propia sabiduría. Yo no puedo entenderla de mi propia elocuencia, de mi educación que me dieron mis papás. No, yo solamente la puedo entender cuando Dios en su gracia iluminadora me permite entenderla. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos. Si Él no nos guiara, si Él no nos tomara de la mano, no podríamos andar por esta senda revelada. Hazme andar en esta senda, la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Qué hermoso, hallo mi felicidad solamente en el camino de la palabra. No podemos ser felices, hijos de Dios, afuera de la voluntad de Dios.
Solamente hallamos nuestra felicidad en la voluntad de Dios. Nuestra definición de santidad, nuestra definición de felicidad, es la santidad para el cristiano. Es Dios mismo. Versículo 36, inclina mi corazón. Miren esto, guíame, inclina mi corazón. ¿Dónde usted ve la voluntad individual del ser humano? ¿Acaso el salmista está tomando decisiones por sí mismo? O sea, solo y sin ayuda de Dios. No, él mismo reconoce que si es capaz de decidir es porque el Señor le está inclinando el corazón y el deseo por obedecer esa palabra. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Yo quiero tener entusiasmo por tu palabra en vez de tener amor al dinero. Aparta mis ojos para no ver cosas inútiles. Vivifícame en tu camino. En los versículos 36 a 37 vemos aquello a lo que por naturaleza se inclina el corazón humano. ¿Qué es? Avaricia. ¿Y qué más? Las cosas vanas. Esas son nuestras sendas, a no ser que el Señor nos haga andar por las que Él mismo reveló. A propósito, dice, inclíname y no a la avaricia. 1 Timoteo 3:3 dice que entre los requisitos del pastor, por ejemplo, está que no sea avaro, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, los hijos de Dios, y no solamente los pastores, están llamados a no ser codiciosos, avaros de las cosas, de las riquezas de este mundo. Y en vez de eso, buscar y deleitarse en el Señor como su gran tesoro. Versículo 38, confirma tu dicho a tu siervo, que te teme, tu promesa. Él confía en las promesas de Dios. 39, quita de mí el oprobio que he temido. En otra traducción dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus juicios son buenos. Vemos otra vez la impotencia. Él quiere y anhela, pero no es capaz en todo tiempo, por lo que llamamos el pecado remanente. Un pecado remanente que tenemos. No es un pecado particular solamente, se trata de una naturaleza carnal que todavía cargamos en nosotros, que todavía nos hace ser vulnerables a la tentación, a caer en el pecado, a ser infieles al Señor aún todavía. Él dice, quítame, Señor, esta vergüenza. Yo sé que tus juicios son buenos, como lo dice Pablo en Romanos 7, la ley es buena, es perfecta, es gloriosa, pero yo soy de carne. Y la ley es espiritual. Versículo 40. He aquí yo he deseado tus preceptos. Vivifícame en tu justicia. Anhelo obedecerte. Solamente necesito que me renueves. Yo anhelo obedecerte. Renuévame mi espíritu, Señor. Avívame para poder andar en esa obediencia que yo quiero andar. Tercer punto, versículos 41 al 48. Bau. La palabra destacada en esta sección es la palabra tú. Mírenlo. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, tu salvación. Versículo 42. Tu palabra. Versículo 43. Tus juicios. 44. Tu ley. 45. Tus preceptos. 46, tus testimonios. 47, tus mandamientos. 48, tus mandamientos, tus estatutos. Tú. Esto significa el preeminente, aquel que debe ocupar el primer lugar en todo. Esta palabra destaca la preeminencia que tiene Dios en la vida del salmista, en la reflexión que él está escribiendo. No se trata de él, se trata de que Dios sea el que conceda esto que él mismo está orando, que está confesando. Bueno, versículo 41 dice, venga a mí tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho. Versículo 38 había dicho, confirma tu promesa a tu siervo. Y el versículo 41 vuelve a hablar de la promesa. Él confía en las promesas. Verso 42,
Daré por respuesta al que me avergüenza, a los que se burlan de mí. ¿Se acuerdan? Versículo 22 dice, aparta de mí oprobio y menosprecio. Decía él, hay gente que se está burlando y que me está insultando. Apártame de esto. Versículo 42, él está diciendo, aunque se burlen, sabré qué responderles porque he confiado en tus promesas. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿recuerdan? Dice, sé como un siervo que utiliza bien la palabra de verdad. Dice, porque tus juicios espero, son mi única esperanza. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, eternamente y para siempre. ¿Cómo así? ¿Somos capaces de cumplir la ley siempre, siempre, siempre? Esto que está hablando aquí el salmista nuevamente es la doctrina, la perseverancia de los santos. En Cristo Jesús es que podemos tener esta obediencia que en nuestra propia naturaleza nos resultó imposible. Pero en Cristo nosotros guardamos la ley siempre, 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 porque nuestro pecado fue cargado en la cruz por la fe. Y la justicia de Cristo, por esa misma fe, se me aplica a mi vida. Y por eso puedo andar en obediencia a la ley de Dios siempre, siempre, siempre. Versículo 45, andaré en libertad, porque busqué tus preceptos. Me dediqué a estudiar tu palabra. Soy verdaderamente libre. ¿Conoce usted la palabra? Los que conocen la verdad son verdaderamente libres. La verdad es Cristo. Versículo 46, y con base en esa libertad dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y hablaré públicamente sin vergüenza. Cuando estamos en la libertad del Señor, vamos a hablar de la palabra. La libertad que tenemos por el Espíritu nos otorga valentía para hablar a las personas más encumbradas, hablarles del Señor, sin necesidad de decir que somos profetas, sin necesidad de atribuirnos dotes sobrenaturales. Basta con que declaremos el mensaje fiel del Evangelio y no nos avergonzaremos. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos que he amado. Hermoso. No hay que explicarlo esto. Versículo 48. Alzaré mis manos a tus mandamientos. Esta es la única vez en la Biblia, por lo menos que yo recuerde, que se alza las manos a algo que no es Dios. Se está alzando las manos a la palabra, a los mandamientos. Alguno dirá, bueno, pero los mandamientos son de Dios mismo. Sí, claro, pero no son Dios. ¿Estos saben por qué es? En estos versículos se encuentra Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es el Logos, la palabra de Dios. Cristo es la ley de Dios a quien alzamos nuestras manos. En lo que respecta a la palabra escrita, significa que debemos honrar a la Escritura. Dice que he amado y meditaré en tus mandamientos. La manera de honrar la palabra es meditar en ella, ni siquiera solamente leer. Se puede decir, yo leo la Biblia todos los días, sí, pero leer sin meditar es como tragar entero sin masticar. Meditar, ponga atención, hermano y amigo. Si usted lee la Biblia y medita lo que lee, seguro que usted va a tener más provecho que aunque lea mucho. Si usted medita en un capítulo, realmente medita, reflexiona, piensa, lo aplica a su vida, busca la voluntad de Dios en Cristo, va a ser más provechoso que usted lea 7 capítulos de seguido. Bueno, ahora apliquemos esto a Cristo Jesús más específicamente. Primero les digo lo siguiente, anote estas citas bíblicas, Hechos 9:2, Hechos 16:17 y Hechos 18:25. En esas citas bíblicas se dice que al cristianismo se le llamó camino,
Se le decía el camino. A la verdadera religión se le llamó el camino. Y a propósito, Cristo es quien anduvo perfectamente por esta senda revelada. Cristo es el camino hacia el Padre. Él no solamente anduvo por esta senda que nosotros no pudimos andar voluntariamente solos, sino que Él mismo se convirtió en el camino hacia el Padre. Ahora, en el Evangelio, esta palabra, la que el salmista alzaba las manos, esta palabra que tanto amaba y meditaba el salmista, en el Evangelio esa palabra se hizo carne. En el Evangelio esa palabra se hizo hombre. Cristo es la luz, Cristo es el camino, Cristo es la promesa, Cristo es tus juicios, tus preceptos, tus mandamientos, tus testimonios, hablándole a Dios. Podemos decir que el anhelo que tenía el salmista por el Mesías se cumple. Ese deseo que tenía el salmista por la ley se cumple en el Mesías. Se cumplió perfectamente en el Señor Jesús. Y ahora aguardamos por su regreso. Amén.